Hola de nuevo. Hoy estamos con un nuevo tutorial de Adobe Character Animator. El otro día hicimos un tutorial para ver cómo crear un personaje que camina, un personaje caminante en Character Animator, y hoy vamos a empezar un tutorial en el que vamos a explicar cómo crear personajes que hablan, personajes parlantes en Adobe Character Animator. En este primer tutorial, dedicado a los personajes parlantes, vamos a explicar uno de los métodos que quizás sea el más fácil de Character Animator para crear personajes que hablan, que es el movimiento de mandíbula de cascanueces, que es el nombre que le da Character Animator a este tipo de creación de personajes parlantes y que se basa, pues como bien dice el nombre del famoso personaje, de este cuento, pues en hacer al personaje hablar moviendo su mandíbula como si fuera una marioneta de ventríloco en lugar de pues poner diferentes posiciones en los labios. Este método también existe y lo veremos en un tutorial más adelante, en otro tutorial, pero en este nos vamos a centrar en cómo conseguir que nuestro personaje hable moviendo la mandíbula. Así que en este primer ejemplo nos vamos a centrar en este personaje que estamos viendo en la pantalla, es un robot y que vamos a conseguir que hable moviendo la mandíbula, que en este caso es la parte inferior que tiene en su cabeza. Como siempre, comenzamos, como siempre que trabajo en Character Animator, quiero decir, comenzamos con un documento de Photoshop o un documento de Illustrator. Este es un documento de Illustrator y vamos a ver cuál es la estructura, porque como sabéis, lo esencial es que el documento de Photoshop o Illustrator, perdón, que escojamos como origen para nuestro trabajo debe tener pues una nomenclatura muy específica de las capas. La primera capa que nos encontramos, la capa principal, es la que tiene el nombre del personaje. No es obligatorio que sea así, pero a mí me gusta siempre pues poner esta primera capa con el nombre del personaje, entre otras cosas porque también sería posible, como quizá veremos en otro tutorial, crear escenas con más de un personaje. En este caso hay un único personaje y acordaos que el símbolo más al lado del nombre del personaje, del robot, en este caso, quiere decir que se trata de una marioneta. Es decir, el hecho de que haya un más lo que le permite a Character Animator es pues saber que esto es una marioneta y que se va a comportar pues de forma independiente al resto de marionetas que haya o al resto de elementos. Luego tengo dos subcapas, una es la capa Head, que es la que contiene todos los elementos de la cabeza, y otra es la capa Body, que es la que contiene todos los elementos del cuerpo. Si despliego la capa Head, veo que tengo pues la capa del ojo derecho y la capa del ojo izquierdo, que como sabéis se han de llamar de esta manera, Right Eye y Left Eye. El hecho de que en esta ocasión haya dos más en lugar de un más es, primero, porque los dos ojos van a ser submarionetas, subpuppets, se van a articular de forma independiente al resto de la malla del personaje, y el hecho de que haya dos más quiere decir que todas las capas que haya debajo, a su vez, también se van a comportar como subpuppets sin necesidad de que haya un más en su nombre. ¿Qué subcapas tengo en los dos ojos? Pues muy fácil. En este caso, pues se trata de dos elementos muy simples porque en esta ocasión no vamos a hacer un ojo muy elaborado. En otros tutoriales veremos también cómo podemos darle mucha más elaboración a los ojos. Aquí simplemente tengo dos subcapas y una pertenece al ojo abierto con el nombre de Right Eyeball y al ojo cerrado, que sería el nombre también que ha de cumplir con la nomenclatura de Character Animator, Right Blink, o podríamos decir un guiño, o el ojo cerrado, en este caso, del ojo de la derecha. El ojo de la izquierda, pues es sencillamente una repetición de la misma estructura, con la diferencia de que aquí le voy a poner el nombre de left, por cierto, este lo voy a cambiar el nombre, que se me ha escapado y he puesto una F en lugar de una T, Left Able y Left Link, para también dar el nombre, o sea, la nomenclatura adecuada al ojo izquierdo. Luego tengo ya simplemente una capa que se llama Face, simplemente pues para pues definir el metal de la cabeza. En esta no le he puesto ningún tipo de más, puesto que no me interesa que sea un subpuppet, ya me va bien que esta parte de la imagen forme parte de la malla del resto de,
de elementos y luego he colocado otro subpuppet que es el que va a hacer referencia a la mandíbula. El hecho de que le haya puesto un más quiere decir que va a ser una submarioneta, un subpuppet. ¿Y por qué? Pues porque a este elemento, que es la mandíbula del robot, sí que quiero darle pues un comportamiento específico dentro de Character Animator. Por eso me interesa en este caso señalarlo como subpuppet. Por último, en el body, pues simplemente tengo por un lado el torso, que sería la parte del cuerpo, y luego pues he creado dos brazos, el left arm y right arm, que también funcionan como subpuppets en este caso, y luego dentro he añadido pues otro subpuppet que va a ser el antebrazo de cada uno de los brazos del robot. En este caso, bueno, tampoco es muy importante para este ejercicio, puesto que aquí me voy a centrar en la parte de la mandíbula, pero sí que veréis que el hecho de haber puesto como dos marionetas de los brazos colgando del torso, pues hará también que pues estos brazos se balanceen de forma independiente a la deformación de la malla de la cabeza y el cuerpo. Bien, ya hemos analizado un poco cuál es la estructura básica. Acordaos que en este ejercicio la clave está en haber creado dentro de la parte de la cabeza este subpuppet con el nombre yo de mandíbula y vamos a ver cómo se comporta esto dentro de Character Animator. Saltamos a Character Animator, voy a importar el documento Illustrator. Y una vez lo tengo importado, vamos a convertirlo en un puppet animado. Ahí tengo mi marioneta en la izquierda de la interfaz, hago doble clic y bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, en cualquier tipo de marioneta, de Character Animator, es fijar el origen de esa marioneta, ver dónde va a estar el punto fijo. De momento me gustaría que cuando anime a mi personaje, pues lo que es la parte inferior de las piernas no se mueva, esté clavado al suelo como si estuviera realmente de pie. Por eso, como suele ocurrir en la mayoría de personajes con los que vamos a ir trabajando, voy a seleccionar el puppet que representa al robot entero. Fijaos que todos los elementos que son puppets o subpuppets, es decir, que tienen un más o dos más, un símbolo más o dos símbolos más delante, aparecen dentro de Character Animator con una corona a la izquierda para señalaros de que se trata de un puppet o un subpuppet, y en el momento que lo seleccionamos también nos indica mediante esta caja de encaje cuál es la malla que incluye a este elemento, en este caso el personaje entero. Pues bien, lo que voy a hacer con el personaje entero es seleccionar la herramienta de un manejador para poner pins fijos, es decir, elementos que no se muevan, y voy a poner uno en la parte inferior de cada pierna. De esta manera, pues me garantizo de que cuando el personaje se mueva, esos dos puntos van a permanecer fijos. Bien, antes de continuar vamos a crear una escena para ver cuál es el comportamiento por ahora de este personaje. Acordaos, con el personaje seleccionado, hago clic en el elemento de nueva escena y aparece ya ahí el nuevo personaje. Fijaos cómo cuando yo inclino la cara, pues la cabeza se inclina la cabeza, como cuando cierro los ojos, obedeciendo a la nomenclatura que yo le he dado a los ojos y que antes os he explicado, pues también cierro los ojos el personaje. Sí que aquí lo que me gustaría hacer es poder hacerlo un poco más grande respecto al tamaño del fotograma, pero esto lo puedo hacer directamente desde esta pantalla. Me voy en la lista de la derecha de propiedades a las propiedades de transformación y en las propiedades de escala, pues sencillamente escalo en mi personaje hasta que tenga el tamaño que deseo dentro de la escena, y en la posición X voy a variar esa posición X para que baje un poco la base y así pues la parte de delante la parte de arriba del robot se vea completa. Bueno, ya veis que de momento, simplemente por el hecho de haber creado esa nomenclatura, pues al mover yo la cabeza también la mueve el robot, cuando cierro los ojos los cierra. Fijaos que al haber puesto los dos pins fijos en la parte inferior, pues quedan fijos ahí. Y fijaos también que al haber hecho los brazos independientes, no sé si se notará mucho, pero cuando yo muevo el cuerpo, pues los brazos se balancean, pero no se deforman con la parte del torso del robot. Pero ahora me queda la parte más importante y es hacer que este robot hable, que para eso lo he creado, ¿no? Al fin y al cabo quería crear un personaje parlante, así que lo que voy a hacer es volver de nuevo al robot, al puppet del robot, y voy a seleccionar pues el subpuppet de la mandíbula. Fijaos como cuando hago clic
al igual que ocurría cuando hacía clic en el personaje entero, pues aparece esta caja de encaje amarilla que me indica pues, sobre qué malla va a actuar, ¿vale? Bien, entonces bueno, lo que voy a hacer por un lado es seleccionar con esta malla seleccionada, irme al menú de comportamientos y añadirle un comportamiento de mandíbula. Dentro de la lista que aparece voy a escoger la opción de Nutcracker Jaw o mandíbula de cascanueces, ¿vale? Una vez añadido este comportamiento, aparecen las propiedades, los comandos de este comportamiento, las propiedades de este comportamiento, y lo más importante es decirle qué tipo de comportamiento quiero. Tengo tres opciones. El de posición, que es el que me interesa en este caso, es decir, que la mandíbula suba y baje dependiendo del movimiento de mi mandíbula o del sonido de mi voz, o puedo hacer que rote en el sentido de las agujas del reloj o al contrario de las agujas del reloj. Esto, como veremos en un siguiente ejercicio, va a servir cuando estoy dibujando un personaje en posición lateral, en lugar de en posición frontal. Bien, voy a escoger la opción de posición y a partir de aquí lo que hacemos es regular cuál va a ser la reacción de la mandíbula en base a el movimiento de mi mandíbula en cámara y a el sonido de mi voz. Vamos a dejarlo tal cual de momento, a ver qué tal funciona y en base a cómo quede, pues podemos luego reajustar. Para ello volvemos a la escena, haciendo doble clic en ella, y ahora fijaos cómo el robot efectivamente mueve su mandíbula imitando el movimiento de la mía o el sonido. Lo que pasa es que aquí es muy exagerado y entonces no queda demasiado bien. Por eso, lo que vamos a hacer es, desde la propia escena, no hace falta que volvamos al Puppet, ya que aquí la ventana de propiedades podemos acceder a todos los comportamientos asignados como os comentaba antes, también podemos asignar desde aquí o podemos modificar los valores de reacción y que en lugar del 100%, por ejemplo, sean del 25%, tanto a la cámara como al sonido. Vamos probando y ahora vemos que con un valor de 25% ya el movimiento, pues la verdad es que acaba de, pues también se comporta de una forma más normal, ¿no? Más como esperábamos y ya no se desencaja, la mandíbula no sé que hablamos mucho, si se desencaja demasiado, pues simplemente o abrimos menos la boca, que obviamente es una opción, y otra opción es pues poner una tolerancia menor y entonces pues esto haría que el movimiento de la cabeza de nuestro robot, de la mandíbula en este caso, pues se moviera menos cuando nosotros movamos la boca y bueno, al final es una cuestión de regular estos dos valores hasta que el personaje pues hable y mueva su mandíbula tal como nosotros habíamos previsto. ¿Vale? Ok. Vamos a bajar un poco también el sonido y un poquito la de movimiento para asegurarnos que no se quede nunca la mandíbula del robot desencajada y que realmente pues con este sencillo movimiento conseguimos que nuestro robot hable. Esta sería la forma más fácil, no es la única. A continuación vamos a animar otro personaje también con esta metodología del cascanueces, pero vamos a animar un personaje con una vista lateral para ver cuál sería el cambio animando este tipo de personaje. Hasta ahora, pues ya tenemos ahora este personaje abierto para hacer esta segunda parte del tutorial, en este caso es un dragón. Vamos a ver también rápidamente cuál es su estructura. Podréis ver que la principal diferencia respecto al personaje anterior es que en esta ocasión el personaje tiene una vista lateral, se está viendo una vista lateral en lugar de una vista frontal como en el caso del robot. Una vez más, en la estructura de capas de Illustrator, este también es un personaje pues, realizado en Illustrator, pero bueno, que la estructura en Photoshop sea la misma, al fin y al cabo. Comenzamos con el nombre del personaje, con el más, para indicarle que se trata de una marioneta, Character Animator. Una vez más, tenemos la malla de la cabeza y del cuerpo. Y dentro de la cabeza, pues tenemos por un lado, al igual que ocurría con el robot, pues el correspondiente a los ojos. En este caso, un solo ojo. He puesto el derecho porque se trata del ojo derecho, pero podría ser el izquierdo, daría igual en este caso. Porque claro, al estar de lado solo tiene un ojo, solo se le ve un ojo, el otro está oculto, así que
dentro de este puppet con doble más para indicarle que lo que tiene debajo también es subpuppet, pues tiene por un lado la bola del ojo y por otro lado el guiño, el ojo cerrado, right eyeball y right blink, ¿vale? Bueno, luego tengo otra capa para mostrar lo que es la malla de la cabeza, le he dado el nombre de face, pero en realidad aquí al nombre que le des a esta malla pues no tiene importancia siempre y cuando esté dentro vinculada a la capa head. Y luego tengo otra subcapa, una vez más le doy el nombre de yo, de mandíbula, con el más delante para que sepa Character Animator que es una mandíbula, que es un subpuppet de mandíbula. Y bueno, en esta ocasión pues coincide con la mandíbula de este dragón. Por último, en el body, pues simplemente tengo un subpuppet del brazo y otro subpuppet pues para lo que es el resto del cuerpo. Le he dado el nombre torso, pero al igual que ocurre con la capa de face, tampoco tiene que tener un nombre específico, siempre y cuando sea una subcapa del panel body. Bien, entonces, una vez ya tenemos aquí estas capas y estas subcapas, ya estoy listo para llevármelo a Character Animator. Vamos a importar este nuevo personaje. Ahí lo tengo en mi lista de proyecto, hago doble clic para pasar a la ventana de composición del personaje. Y bueno, aquí sí que me gustaría hacer varios pasos previos y es, por un lado, sí que me gustaría pues al elemento del dragón, como he hecho antes con el del robot, pues clavarle una chincheta en la parte de abajo para que esa parte no se deforme. Pero aparte también al brazo, el único brazo que tengo, me gustaría decirle que su origen no está en medio de su caja de encaje, sino que está lógicamente en el hombro, como todos sabemos. Para ello, lo mejor es seleccionar la herramienta de selección normal y arrastrar ese origen al lugar donde queremos. Fijaos que en el momento que hago este movimiento, aparte también queda como resaltado en cian el cuerpo del dragón. Eso quiere decir que el hecho de arrastrarlo encima, este origen encima del brazo que está sobre el cuerpo del dragón, el hecho de que se resalte en cian el cuerpo del dragón, lo que hace es que le estamos diciendo a Character Animator que el brazo está ligado al cuerpo, es decir, el subpuppet del brazo es hijo del puppet del cuerpo. Y esto es importante porque es la forma de decirle a Character Animator que cuando se mueva el cuerpo también tiene que mover al brazo con él y no lo tiene que mover de cualquier manera, sino siempre moviéndolo a partir de este origen o transformándolo, rotándolo siempre a partir de ese origen. Es de alguna forma el ensamblaje de las diferentes piezas del muñeco que estamos haciendo. En este caso es muy sencillo porque ya os digo, solo tiene la pieza del cuerpo y la del brazo. Bueno, esto en más tutoriales iremos viendo cómo podemos ir construyendo pues personajes más complicados, más complejos y la parte de ensamblaje también será muy importante. Pero ahora también lo que nos importa es la parte de la mandíbula, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre si creamos la escena de este personaje antes de darle ningún comportamiento a la mandíbula, simplemente con las operaciones que hemos hecho en el cuerpo y en el brazo. Creamos una nueva escena y ahí tenemos nuestro dragón. Fijaos cómo efectivamente cuando yo muevo la cabeza también inclina el dragón la suya. Fijaos que el hecho de haberle dicho que el brazo pues es hijo del cuerpo hace que cuando yo varío el cuerpo la posición del brazo cambia de forma equivalente, pero claro, me falta lo más importante y es que de momento este dragón está muy calladito, es un dragón silencioso y me gustaría que hablara, que moviera la mandíbula cuando yo hablo. Así que vuelvo a editar al dragón y lo primero que voy a hacer es decirle que el origen de la mandíbula no está en el centro de esa mandíbula, sino que está en esta parte de aquí. Fijaos cómo se resalta también en este caso el resto del cuerpo del dragón para indicarle a Character Animator que la mandíbula es hija de la jerarquía del cuerpo del dragón, para que cuando se mueva la cabeza también se mueva la mandíbula, pero lo haga a partir de este punto. Esto es importante para que cuando rote la mandíbula abriéndose, también rote a partir del punto de unión con el cuerpo, no rote a partir del punto central.
Y bueno, una vez hecho, el siguiente paso pues es añadirle ese comportamiento de mandíbula. Selecciono esta mandíbula, ya la tengo seleccionado y entonces voy a seleccionar la herramienta de comportamientos, voy a bajar en la lista de propiedades hasta irme a los comportamientos y añado una vez más la propiedad de Nutcracker Jaw o mandíbula de cascanueces. La diferencia con el ejemplo anterior es que ahora le voy a decir que en lugar de moverse con la posición, se mueva en rotación, en este caso en el sentido de las agujas del reloj, ya que quiero que gire, pues siguiendo en este caso las agujas del reloj. Si el dragón estuviera mirando hacia el otro lado, hacia la izquierda, entonces escogería la opción de al contrario de las agujas del reloj, porque tendría que girar pues siguiendo esta dirección. Bien, y bueno, de momento ya está. Voy a ver si con este 100% es suficiente. Si veo que abre demasiado la boca, la mandíbula, y para que no se desencaje, pues le bajaré más el valor como hice con el robot. Vuelvo de nuevo a la escena y compruebo que efectivamente ahora el dragón mueve su boca en base al sonido de mi voz y en base al movimiento de mi mandíbula. Por supuesto, si quisiera anular uno de los dos, por ejemplo, quisiera que únicamente pues hiciera caso del audio y no del movimiento de la mandíbula, pues bajaría el valor a 0 y esto haría que únicamente abriría la boca con el silencio, pero no con el movimiento de mi mandíbula. Fijaos. Ahora he movido la mandíbula, pero no se ha abierto la boca el personaje. ¿Vale? Al revés, si le digo que el sonido sea 0, no mueve la mandíbula, pero si le digo que sí siga el movimiento de mi mandíbula, aunque yo esté callado, el personaje mueve su mandíbula cuando yo muevo la mía. Lo normal es que, bueno, pues accione ambos elementos y así, tanto si hablo como si muevo la mandíbula, moverá el personaje también su cabeza. Así, esto me permite que, aunque me tapara la boca y la cámara no viera cómo yo hablo, igualmente la mandíbula del personaje seguiría hablando. Como podéis ver, es súper sencillo a crear personajes parlantes de este método. En un próximo tutorial veremos cómo hacer personajes que hablen, pero con un método un poco más elaborado, que es el movimiento en base a labiales, en base a posiciones de los labios en lugar de la mandíbula. Así que espero veros en este tutorial.